Síndromes corticales. En este video estaremos abordando el tema de las enfermedades neurodegenerativas, más específicamente de la enfermedad del Alzheimer, enfermedad en la cual las conexiones de las células cerebrales se deterioran, lo que perjudica las actividades de la vida diaria de quien lo padece, puesto que se alteran las funciones mentales como la memoria, el lenguaje y el razonamiento. Para entender más sobre esta enfermedad estaremos haciendo un análisis de la película titulada Siempre Alice, que es una adaptación del libro que lleva el mismo título escrito por Lisa Genova. De esta forma analizaremos el perfil de la protagonista, así como los deterioros cognitivos que padece siendo una persona que sufre de Alzheimer. Una enfermedad neurodegenerativa es aquella que se caracteriza por el deterioro progresivo del funcionamiento neuronal y que implica la pérdida de funciones cognitivas y motoras de acuerdo a la parte del sistema nervioso que se ve afectada. Debido a que estas células se degeneran a tal punto de morir, no son capaces de regenerarse y causan daño irreversible de manera progresiva. Con el avance de la demencia pueden aparecer cambios en la personalidad y de comportamiento. La demencia de tipo Alzheimer es un ejemplo de enfermedad neurodegenerativa porque implica la pérdida de la capacidad de recordar, razonar y pensar. Como consecuencia de ello, se provocan algunas agnosias y cambios en el comportamiento. Además, sus síntomas son progresivos. Afecta a las partes del cerebro que controlan el pensamiento y el lenguaje. Las personas pueden tener dificultades para hablar, leer o escribir. El personaje a analizar es la protagonista de la película Siempre Alice. Los datos generales del caso son: nombre Alice Howland, edad 50 años, género femenino, ocupación profesora de neurología de la Universidad de Columbia. Las primeras manifestaciones de la enfermedad que presenta son haber olvidado la palabra léxico durante una presentación en la universidad. Posteriormente presenta desorientación cuando sale a correr por el campus y nota que está olvidando palabras simples. Es ahí cuando decide hacerse un chequeo con el neurólogo. Menciona por orden de aparición los tipos de deterioro de memoria que el caso Alice va presentando. Primera, memoria semántica. Se observa cuando Alice tiene dificultades para recordar palabras cotidianas o el nombre de las cosas. Por ejemplo, en la primera conferencia que da. Segunda, memoria a corto plazo. Parece ser el tipo de memoria que más daño sufre a lo largo de la película. Primero comienza con dificultades para resolver las pruebas de memoria que su médico le aplica. Después, en la cena familiar, olvida por completo que ya le presentaron a la novia de su hijo. Por ello, antes de sentarse a la mesa, vuelve a presentarse. Tercera, memoria procedimental. Podemos observarla cuando olvida hacer una receta que parece formar parte de la tradición familiar. No le queda otra que buscar la receta en su celular. Y cuarta, memoria episódica. Esta comienza a apreciarse a lo largo de la película con cosas como olvidar qué hizo el día de ayer, dónde dejó sus cosas, o incluso olvidar personas, como su propia cuidadora. También, en alguna parte de la película, llega o parece que olvida a su hija, aunque fue por un breve periodo de tiempo. Ahora pasamos a los problemas del lenguaje que Alice presenta. En la enfermedad de Alzheimer, el deterioro del lenguaje es progresivo y está relacionado con el deterioro de la memoria. En el caso de Alice, consideramos que las primeras funciones del lenguaje que se ven afectadas se relacionan con la pérdida de la capacidad de evocar en su memoria algunas palabras o nombres de objetos. A esto se le conoce como anomias. Otro problema que se observa en su caso son las parafasias fonémicas, ya que cambia algún fonema en algunas palabras, por ejemplo cuando dice alcanzo en vez de alcance. Además utiliza circunloquios que se refieren a la descripción de un objeto cuando no recuerda su nombre. Por ejemplo, al resaltador de textos lo llama cosa amarilla.
En la escritura, podemos observar que se presenta una reducción progresiva del uso de las palabras. Por ejemplo, al principio en el juego Palabras con amigos que tenía con su hija, ella escribía palabras complejas y después solo palabras simples. También presenta fallas en la ortografía y en ocasiones necesita que le deletreen la palabra que va a escribir. Finalmente, tiene dificultades para redactar un texto pequeño, siendo que anteriormente era capaz de escribir libros completos. En cuanto a su capacidad lectora, existe una falta de comprensión, ya que presenta una constante repetición de lo que ya había leído, por lo que tiene que apoyarse de un resaltador de textos para no perderse en su lectura. Al final de la película, su comprensión del lenguaje es más lenta. Sus respuestas no siempre son coherentes a la pregunta que se le hizo y pregunta constantemente lo mismo. En cuanto a su capacidad expresiva, cada vez emite menos palabras en sus conversaciones y se le dificulta expresar sus pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, es incapaz de decir que tiene frío. Deterioros de las funciones gnósticas de reconocimiento y orientación visoespacial. Una de las primeras escenas que nos hace darnos cuenta que las cosas empiezan a estar mal para el personaje principal, o sea, para Alice, es justamente cuando ella sale a correr. Se nota que es una actividad que ella hace con frecuencia y ella pues está justamente haciendo un recorrido habitual y de pronto se desorienta por completo, deja de reconocer lo que uno pensaría es un camino que ella recorre con frecuencia, lo cual empata con la definición de lo que es una agnosia topográfica, porque este tipo de agnosia se define como problemas de orientación espacial o la incapacidad para encontrar un camino en entornos familiares. Un segundo momento donde podemos ver una agnosia de tipo topográfica es justamente cuando Alice tiene necesidad de ir al baño a orinar y ella no logra encontrar el cuarto de baño dentro de su propia casa. Un segundo ejemplo del deterioro de las funciones gnósticas es la prosopagnosia que se presenta. Hay una escena en la que la hija menor de Alice participa como actriz en una obra de teatro y al final del evento Alice se acerca a ella y comienza a felicitarla por su trabajo como dentro del escenario. Sin embargo, Alice no logra darse cuenta que a quien felicita es a su hija, ¿no? Todo el tiempo la trata como una persona desconocida para ella y no es hasta el final de la escena cuando su hija mayor le aclara que es su hija menor la actriz. Otro ejemplo de agnosia visual es la agnosia visual asociativa. Alice acude al neurólogo en compañía de su esposo y el neurólogo comienza a aplicarle pruebas en base a tarjetas y ella logra ver, le ponen la imagen de un pato, ella entiende que es un ave, entiende que es un animal y al final logra decir o identificar como por descarte que se trata de un pato, ¿no? Pero también en un inicio ella logra encontrar parecido con una gallina y después de hacer un gran esfuerzo logra discernir que se trata de un pato, pero se sabe que al final ella pierde la capacidad de hacer ese tipo de asociación. Por último, nos piden mencionar los deterioros en las praxias que el caso mostró. Antes de pasar a ello, vamos a ver qué son las praxias. Ciccarelli y Chomnales lo definen como movimientos organizados, productos de procesos de aprendizaje previos que tienden a un objetivo determinado. Esto es, todo aquello que aprendemos para poder realizar los movimientos. Movimientos tan sencillos o tan automáticos como pudiera ser el guiñar el ojo, por ejemplo, o cosas un poquito más elaboradas, como cuando queremos
tejer o costurar o cuestiones así. Movimientos que tenemos que realizar para poder llevar a cabo las actividades. Y como contraparte tenemos lo que son las apraxias, que las apraxias, Ciccarelli y Chomnales lo definen como el déficit en la ejecución de movimientos aprendidos en respuesta a un estímulo. Esto es la dificultad que tenemos o la incapacidad para poder llevar a cabo movimientos que anteriormente sí podíamos realizar, ¿no? O sea, la persona ya no puede realizar ese mismo movimiento, ya sea porque no coordina bien o porque no logra relacionar lo que tiene que hacer para lograr el fin buscado. En el caso de Alice, estos deterioros se ven presentados en una apraxia del vestir. En la película podemos notar cómo cuando la enfermedad ya está un poco más avanzada, que le cuesta trabajo vestirse por sí sola. Hay una escena en donde es su esposo quien le está ayudando, le selecciona la ropa, le ayuda a ponerse los pantalones. Al final de la película también vemos como la persona que habían contratado para que le ayude con tareas del hogar y pues que esté ahí para que no se quede sola, le ayuda a quitarse la chamarra. Tenemos otra escena en donde está tratando de amarrarse las agujetas y le cuesta bastante trabajo pues, amarrar los tenis. Entonces vemos la praxis reflejada de este modo, ¿no? Y aunque no se muestra específicamente en la película, no se muestra de forma explícita, asumimos también que le cuesta trabajo pues su aseo personal y que también por eso es que requieren de ayuda de una persona externa, porque definitivamente como la vemos al final pues no es la misma persona que se presenta al inicio de la película. Conclusión. El Alzheimer es el tipo más común de demencia, sobre todo en adultos mayores, aunque como podemos ver en la película, no afecta solo a las personas de la tercera edad, sino que también puede ser de inicio temprano. Otra de las cosas que podemos ver en el caso de Alice en la película es que eventualmente las personas que viven con Alzheimer no son capaces de vivir de manera independiente, por lo que necesitan de alguien que los acompañe, ya que requieren de mayor atención y de cuidados especializados. Esto a partir de los cambios que surgen debido a la enfermedad, que aunque es más conocida por la pérdida de memoria, también implica otras complicaciones como la dificultad para hablar, escribir, comprender ciertas cosas, entre otras habilidades esenciales para la vida cotidiana como poder vestirse solos, el sentido de la orientación cuando salimos a la calle o incluso que puede llegar a ser complicado para ellos reconocer a sus allegados como lo vimos en este caso específico que nos presenta la película.